Y muy buenas a todos los que estén al otro lado, escuchando, viéndonos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes en la escuela en estos momentos, porque hemos lanzado hace poquito un curso de fermentos y tenemos ahí el tema microbiota muy presente últimamente. Y yo dije, oye, pues hay una persona que ha sacado un libro que se llama Tu primer cerebro no está en tu cabeza. Ya con este título nos da pistas de lo que puede hablar. Y tengo al otro lado a Xavier Cañellas. Bienvenido. Hey, Luis, encantado, gracias por tu invitación y un placer enorme estar contigo. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Vas a aclarar muchas cosas porque vosotros habláis de algunas cosas que, bueno, para vosotros es algo como muy común y lo tenéis ya muy trabajado, pero el resto de la gente cuando escucha psiconeuroinmunología, que parece un trabalenguas, dirá, ¿esto qué es, verdad? Esta palabra psiconeuroinmunología es como algo como novedoso para la gente. Incluso cuando hablamos de microbiota, ¿no? Que hasta hace muy poco, pues los intestinos se pensaban que era como ahí, desechan y ya, y no pasa nada ahí dentro, ¿no? Y vosotros los que estáis en este grupo de psiconeuroinmunología, no me he trabado al decirlo, pues estáis dando el peso que merece a nuestros intestinos, a todo ese ecosistema, a mí me gusta llamarlo fondo marino, arrecife de coral, donde hay ahí como Qué muchas bonito. especies, como muchas especies moviéndose y tenemos que tenerlas equilibradas. Y bueno, en primer lugar, cuéntanos qué es esto de la psiconeuroinmunología, que ya es difícil de decir y seguro que de Sí, explicar no tanto. pero está bien y lo has dicho súper bien. De hecho, llevo 20 años definiéndola y con muchos periodistas y demás que me han hecho entrevistas, a muchos, el 60% se ha trabado. Tú lo has dicho espectacularmente bien. La psiconeuroinmunología, hablamos de una rama de la medicina y de la investigación que lo que hace pues, es estudiar desde una base de la biología molecular y la fisiología pues, más profunda los mecanismos de acción por los cuales el ser humano puede llegar a enfermar. Y por eso se requiere comprender las interacciones entre los diferentes sistemas corporales. Y entonces, pues basándonos en evidencia, lógicamente, en estudios pues cada vez los más recientes, vemos las vías de comunicación que, por ejemplo, pues seguro que hablamos del intestino hoy, pues las vías del intestino con el cerebro, o las vías del intestino con el pulmón, o el hígado, el impacto que tiene con el músculo, o el hueso con... Entonces, todo tiene una vía de interacción. El tema es la medicina más clásica, y con ello ya avanzo, que yo no soy ningún tipo de crítico a la medicina, que gracias a ella salvamos un montón de vidas, pero sí que se ha especializado en exceso y eso tiene unas cosas positivas y también tiene unos efectos secundarios negativos, que es que perdemos la capacidad de comprender a un sistema tan complejo como el ser humano. Y entonces la especialidad sirve, pues por ejemplo, para salvar una vida y eso es maravilloso, pero si habláramos más de medicina preventiva, y eso pues los gobiernos, bueno, ahora es que tenemos muchos inútiles, pero si funcionáramos bien, pues lo que haríamos es apostar por la medicina preventiva y poder comprender, pues por ejemplo, pues que los hábitos a nivel de la alimentación son claves para mantener salud, pero el descanso también, pero el ejercicio físico también, pero la exposición al sol también, pero la exposición a químicos hay que controlarla, ¿no? Entonces, veríamos todo un conjunto de interacciones en todos los sistemas corporales. Y, lógicamente, que sí que es cierto, juegan un papel muy importante dos órganos claves, ¿no? Uno tenemos el cerebro, el de arriba, que este comanda todo, y uno tenemos el cerebro, el de abajo, que no es el segundo, que es el primero, como veremos, y que tiene mucho que decir en nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, vemos un montón de interacciones en esta evidencia, en tantos papers que se publican, o cuando yo estuve 4 años de investigador en un grupo pionero, pues vemos que existen. Y entonces la psiconeuroinmunología recoge todo esto y traduce el contexto biopsicosocial de una persona para comprender por qué puede llegar a enfermar o a tener diversos síntomas.
a modo de resumen, no sé si me he podido explicar suficientemente bien, Sí. sería así. Muy bien. Y además a mí le voy a dar una parte poética y es que yo creo que hace las paces con algunos conocimientos que tenían civilizaciones antiguas que decían ciertas cosas sobre el ser humano y con la ciencia, ¿no? Yo creo Claro. que es una disciplina que hace las paces con el pasado y con el presente y que eso supone futuro. Entonces me parece una cosa como muy poética que siempre explico, pero es cierto que la ciencia lo que está haciendo es darse cuenta de que, bueno, pues que había cosas que se decían y que tenía mucho sentido, que somos un todo, que nuestras emociones importan, que... Y hablando de emociones, aquí tenemos tu libro, ¿no? Que está a puntito ya de caramelo. 2 de 1 de septiembre. septiembre ya está disponible, ¿verdad? El 2 de septiembre está disponible ya en venta en todos sitios. Y decíamos que el intestino, se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, pero en tu libro dices que es el primer cerebro. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Qué nos vas a contar? Claro, mira, y aquí lo tengo, os lo presento. Estoy muy contento. Este es mi primer libro en solitario, mi tercer libro, pero le tengo mucho cariño a este libro. Y nos vamos a encontrar, pues vamos a romper muchos mitos, ¿no? Pues bueno, pues después de 20 años en clínica, en investigación, etcétera, lo que sí que se puede ir viendo es que es muy importante romper mitos establecidos en el mundo de la medicina o de las creencias. Y entonces uno de ellos es que siempre se ha hablado, tenemos un little brain, ¿no? El second brain, que es el intestino. Pues lo siento, pues eso no es verdad. Y no es verdad, y ya está, y hay que decirlo en voz alta, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no es verdad? Porque, bueno, porque embriológicamente, cuando hablamos de la embriología, uno de mis hobbies, cuando empecé a estudiar hace muchos años cómo se formaba el ser humano dentro de la barriga de mamá, pues vemos que el primer sistema nervioso que se forma es el sistema nervioso entérico, que es el de la barriga. Y después se acaba formando el sistema nervioso central. Por tanto, el primero que existe es el de nuestra barriga. Y ahí hay 600 millones de neuronas. Lógicamente que nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro tiene más número de neuronas, pero el primero, y que no tiene pocas, se llaman 600 millones de neuronas, pues es el primero que se forma. Y no es casualidad que todo lo que sentimos, primero de todo, lo sentimos en nuestra barriga. Y como explico en el libro, pues nuestra barriga es nuestro GPS y si le hacemos caso, vamos a ir muy bien. Y como no le hagamos caso y vayamos como cito también, ¿no? Si tú tienes un coche y tienes una avería y te sale en una lucecita en el salpicadero, pues no le vas a poner una bufanda para taparla, ¿no? Pues mira, le pongo una bufanda y tiro a ver si sigue el coche, ¿no? No, pues voy a ir al mecánico y decir, mira, se me ha encendido esta lucecita, ¿no? Pues si hiciéramos lo mismo con todos los síntomas y las cosas que nos pasan, pues no llegaríamos a tener tantas alteraciones de la salud. Entonces, este libro recoge, evidentemente, pues desde un punto de vista muy absolutamente divulgativo, toque picón, un poco punky, como me gusta a mí, hablar del intestino como el primer cerebro, de este sistema nervioso entérico, hablar del cerebro y las conexiones entre la microbiota y todo lo que ocurre con nuestra toma de decisiones. Y además, pues va un paso más allá, porque ahora hablábamos de la ciencia y tengo un capítulo donde critico la evidencia científica desde una crítica constructiva, lógicamente, porque yo me defino como científico. Pero creo que sí que es interesante y me ha apetecido muchísimo dar esta visión quizá menos habitual que tenemos de la evidencia. Vuelvo a decir, he sido investigador, colaborador de un grupo de investigación. La evidencia nos sirve, pero tampoco la tenemos que tener como una religión, porque si no estaríamos estáticos con que no está demostrado, no hago nada. Bueno, pues vayamos avanzando, porque si no es demasiado estático. Y en la evidencia hay una cosa que está clara, ¿no? Que todo es mentira hasta que puedas demostrar que es verdad. Y la vida yo creo que no es así, ¿no? Entonces recoge un punto en la evidencia y también en el mundo de la farmacología, doy un buen palo también a ese nivel, y después cómo se interacciona todo, este eje intestino-cerebro, esta microbiota, con nuestra toma de decisiones, con nuestras creencias, con nuestro sistema neuroendocrino y con un montón de relatos de pacientes que son reales, que yo he tenido
en clínica para que una persona pueda comprender y decir, espérate, me han diagnosticado artritis reumatoide y quizá no necesito el mismo tratamiento que otra persona que tiene un diagnóstico de artritis reumatoide, porque las causas por las cuales yo he debutado con una artritis reumatoide pues son distintas. Entonces, la clave es profundizar en el contexto biopsicosocial y bueno, yo creo que está bastante, o te diría muy conseguido, porque estoy muy contento del resultado de todo lo que vais a encontrar en este libro. Qué bueno. Y yo, volviendo a poner poesía, Me encanta, por a favor, esto, sigue. pero decías que todo empezaba en el intestino, ¿verdad? Bueno, o por lo menos en esa zona, y entonces a mí me ha venido a la cabeza que cuando nos enamoramos lo primero que se activa siempre son las mariposas en el estómago y no en el corazón, ¿verdad? Hablamos siempre como del corazón para hablar del amor, pero siempre el amor empieza con esos nervios de mariposas en el estómago, que es una forma Totalmente. de dar poesía, que todo empieza en el estómago. De hecho, con los pacientes, Luis, muchas veces los pacientes vienen, ¿no? Y después de hacer un proceso diagnóstico pues riguroso, profundo y ordenado, más que cambiar un alimento, o cambiar no sé qué, o dar un probiótico, lo que tienen que tomar es una decisión en su vida, Ujú. ¿sí? Que no se atreven. Entonces van de terapeuta en terapeuta, en terapeuta, en terapeuta, haciendo 1000 pruebas, gastándose una pasta increíble, cuando saben que tienen que tomar una decisión, que puede ser una decisión a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel de lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces les pregunto a los pacientes, ¿no? Digo, sabes que la decisión es esta, ¿verdad? Sí, 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 vale. ¿Qué sientes en tu barriga cuando imaginas y visualizas que vas a tomar esa decisión? ¿No? Y dices, ¡wow! Me aprieta la barriga que tengo. Digo, pues esa es la decisión correcta. A por ella, ¿no? Porque tu barriga te está diciendo, sí, quizá es dificultoso, yo qué sé, quizá así es la vida, pero tómala. Porque si no, vas a tener un problema, entre otras cosas, por ejemplo, pues diagnósticos médicos de síndromes, por ejemplo, el síndrome del colon irritable, que está muy común en nuestras consultas y que dice poco, es decir, mira, no tienes esto, esto y esto, tienes esto, ¿no? Bueno, ya, pero ¿de dónde viene? Pues puede venir, ¿de qué? De una disbiosis, de comer mal, de un estrés, yo qué sé, habrá que entender el por qué tú tienes ese diagnóstico, quitar el diagnóstico y hacer un diagnóstico, como en Regenera siempre decimos, un diagnóstico basado en una película dinámica, no en una foto estática, porque así podemos comprender que no tratamos enfermedades, sino que tratamos a personas que sufren enfermedades. Ujú. Entiendo entonces que hay un canal de comunicación entre esos dos cerebros, ¿no? Donde el cerebro de arriba se comunica con el cerebro de abajo y lo que ocurre abajo ocurre arriba y lo que ocurre arriba ocurre abajo. Entonces nuestras emociones tienen más peso de lo que nosotros nos creemos sobre nuestro intestino. ¿Puede ser? Claro, claro, Luis. Mira, Descartes la lió, ¿sí? Y dijo eso del pienso, luego existo, ¿no? Pero separaba mucho la parte de la mente con la parte del cuerpo, ¿no? Pero ahí Baruch Spinoza, que compartió ciudad en Ámsterdam en el 1600 y pico, ahora me equivocaré de año, y dijo que no, que el ser humano, que el individuo es un todo, ¿no? Entonces, eso se ha recogido por el gran neurocientífico Antonio Damasio, que es uno de mis referentes, ¿no? En entender cómo funciona el ser humano. Y aún no se comprende, cuando hablamos de emociones, ¿sí? Pues parecen como así, como algo abstracto, ¿no? Es algo abstracto. De hecho, la evidencia científica no tiene las narices de cuantificar las emociones, porque con que la evidencia tiene que cuantificar todo matemáticamente, pues ¿cómo puedo cuantificar el enfado que tengo? ¿No? Claro, pues entonces, con que eso molesta, lo quito, ¿no? Y eso no lo quites, que eso es muy importante. Porque cuando hablamos de emociones, yo la emoción la defino como una respuesta neuroendocrina. Y es así, y es que no tiene más. Entonces, no la separemos porque es que está encajada, ¿no? Es imposible separar. Las emociones nos afectan, no, las emociones o cómo interpreto yo la vida y a esas respuestas neuroendocrinas es como yo vivo. Entonces me dice mucha gente, entonces Xavi todo es emocional. Digo, sí, si lo quieres llamar así, sí. O si lo quieres llamar todo es neuroendocrino, sí, claro, porque es hablar exactamente de lo mismo. Y lo bonito, y que lo recojo en el libro,
es el cómo interpreto yo la vida y cómo lo traduzco a una respuesta neuroendocrina. Y por tanto, cómo interpreto y cómo traduzco a una emoción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las emociones no tienen nombre. ¿No? Yo tengo un peligro, veo un camión que se está acercando y hago así, pero eso no tiene nombre. Eso, pero genera una respuesta neuroendocrina. Esa es la emoción, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la parálisis, eso es la emoción. Lo que pasa es que luego 500 milisegundos después pasa toda esa información por una parte más cortical y a mis experiencias digo, eso es un susto, eso es miedo, eso es tristeza, eso es alegría, ¿ok? Entonces son sentimientos. Entonces cuando hablamos de emociones es que la vida es emoción, la vida es emocionada, ¿no? Nos vivimos de emociones y vivimos de cómo hemos interpretado estos estímulos. Cosa bonita, que toda la interpretación que nosotros hacemos de estos estímulos, eso es un aprendizaje neurológico y eso es súper bonito de entender porque entonces comprendemos los sistemas complejos. Entonces comprendemos que en el primer año de vida existe 1.000.000 de sinapsis al segundo. 1.000.000 de sinapsis al segundo. Eso es una locura. Y quien no sepa qué es una sinapsis, pues es una comunicación de una neurona con otra. Primer año de vida, 1.000.000 de sinapsis al segundo. ¿Y de qué depende? De las experiencias que tenga ese bebé. Y por tanto, ¿qué experiencias son las más óptimas? Cuidado con mamá, piel con piel, la lactancia, tal y cual, ¿no? Entonces, si yo aprendo dentro de mi sistema familiar que lo normal, yo qué sé, pues para que me miren, para sentir amor, pues es que yo sea pues, muy responsable, pues tendré 30 años y viviré la responsabilidad con un estrés de alucine, que eso va a afectar a mi microbiota y voy a cagar mal, ¿no? Entonces, mira, es que tú tienes un problema con el colon irritable. No, usted tiene una mala interpretación de lo que es la responsabilidad, porque responsabilidad quiere decir capacidad de responder, no obligación a responder. Pero lo aprendí neurológicamente de esa manera y así comando mi vida y mis decisiones. Por eso, que quizá me he ido o no del tema, sería como, claro que todo es emocional, todos son emociones, porque todos son respuestas a los estímulos, tanto externos como internos, de mis propios aprendizajes y cómo se traduce eso. No sé si me he explicado, Luis. Sí, sí, perfectamente. Genial. Perfectamente. Y una cosa que yo creo que a la gente le va a interesar mucho. Nosotros ahora, como te decía, hemos sacado un curso de fermentos y entonces ahí pues hablamos de microbiota, de prebióticos, de probióticos, bueno, de todo el Claro, universo que yo llamo el fondo marino, este arrecife de coral, que si está bien tiene que ser un arrecife de coral. claro. Eh, y entonces hay personas que me hacen como ciertas preguntas muy concretas en patologías y yo derivo a psiconeuroinmunología, ¿no? Porque tiene que ser Genial. algo como personalizado y te tienen que hacer un análisis y no es como A, B o C. Es decir, que de hecho yo ni No. siquiera recomiendo suplementos de probióticos porque entiendo que es que incluso, o sea, que uno no vale para, quiero decir, aunque no es malo tomarlos, digamos, pero O no sí, valen todos para todos y puede ser que alguna persona tenga algo que no debe tomar esos probióticos. Entonces, yo creo que al final, si los trabajamos como una medicina, pues como una medicina no te los puedes tomar porque, venga, vamos a por claro. todas, ¿no? Otra cosa es que tomes fermentos, que es otra forma bueno, que tampoco le tiene por qué asentar bien a todo el mundo, ¿eh? Porque luego hay Correcto. tienen ahí cada uno sus cosas intestinales. Pero la pregunta era, en torno a esto que mucha gente pregunta, ¿cuándo se acude al psiconeuroinmunólogo? Mire, tengo pacientes que me dicen, Es que eres como mi médico de cabecera, Ajá. pero en forma integradora". Y digo, bueno, vale, yo prefiero que tú seas tu propio médico de cabecera y que no me necesites a mí, ¿no? Uh-huh. Eso porque lo que es muy interesante, bajo mi punto de vista, de entender la salud, Ajá. es que cada individuo sea su propio médico. ¿Ok? Y que tenga el conocimiento profundo al nivel que sea de usuario o no de usuario para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, cuando acuden a mí o a mi equipo, pues vienen con sintomatología o ya diagnosticados de patologías. Y entonces, sí, ahí se estudia el qué, el cómo y el por qué y el para qué para entender qué narices te está pasando y cuáles son las herramientas. Y herramientas a todos los niveles, ¿no? Porque decía, es que la PNI hubo un tiempo, aún alguien lo dice, no, la PNI es alimentación. No,
PNI, la psiconeuroinmunología, no es alimentación, no es suplementación, no es ejercicio físico, ¿no? No, no, sino es un enfoque. El enfoque de comprender qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues vienen personas aquejadas de problemas y claro, y se llegan, ahora me salen un montón claro, 20 años, imagínate, cuando hablo me vienen un montón de pacientes que vienen, no, porque me han dicho que me tome un probiótico y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y me lo explica de forma desordenada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre ahí? Pues que lo que te está diciendo es que esa persona no es desordenada en lo que me está pidiendo, sino es desordenada en la vida. Entonces, ¿dónde está el desorden? ¿Dónde estamos malgastando la energía vital que tenemos, ¿no? Pues hay personas que tienen un montón de proyectos, 7 proyectos, ¿no? ¿Y cuánta energía le dedicas a cada proyecto? Aquí un 50%, aquí un 70%, aquí un 80%, aquí ya te has pasado, por eso tienes 100%, ¿no? Dentro de la metáfora del 100%. Entonces hay que soltar, pero no hay permiso para soltar. Y entonces todo eso conlleva a la sintomatología y entonces un problema del estómago, una hipocloridia que puede derivar a un SIBO, ¿no? Una proliferación de bacterias de intestino delgado, pues ¿qué es lo que ha causado eso? No, yo estoy súper tranquilo, descanso súper bien, lo que pasa es que, mira, tuve una infección, me dieron un antibiótico y me montaron una disbiosis en la barriga, fantástico, porque eso es muy fácil de arreglar. No, mira, yo es que he tomado antibióticos, pero yo no duermo mucho porque hago turnos y además estoy estresado y sé que no quiero estar con mi pareja, pero tenemos un niño y lo hago por el niño, aunque el niño estaría mejor si estuviéramos separados y estoy en la empresa de mi padre y que no me gusta estar ahí. No, ese es el problema, ¿no? No, eso es lo que está causando un nivel de estrés, que ese estrés se traduce a estímulos neuroendocrinos que acaban afectando a nuestra microbiota, conllevando, por ejemplo, a un SIBO, ¿no? Entonces, la psiconeurología, ¿qué recoge? Recoge todo. ¿Qué recoge? Pues, un abanico enorme de individuos con diferentes tipos de sintomatologías y diferentes tipos de enfermedades. Y a la vez tenías mucha razón. Dar un probiótico, porque cuando algo se pone de moda, Luis, sal de allí, ¿no? Porque un probiótico, ya, pero un probiótico, por ejemplo, que pueden ser un buen probiótico, 6, 15 cepas bacterianas con 1 × 10⁹ unidades formadoras de colonias y con los nombres y apellido y la mara campapari, ¿no? Pero tenemos en cuenta que un probiótico, o sea, 15 cepas, no van a cambiar millones de bacterias que tienes en tu intestino. Olvídate, olvídate. Y ahora se está vendiendo mucho. Mira, hemos hecho un estudio clínico con una cepa y eso ha mejorado la piel. A ver, porque se nos va, es que no llegábamos antes y ahora se nos está yendo de madre. Porque sinceramente, yo puedo decir, llevo experiencia en clínica, en investigación sobre la microbiota. Tengo 3 libros publicados. ¿Y conoces la microbiota, Luis? No tengo ni idea sobre la microbiota y no creo que en años podamos comprender un sistema tan complejo como es algo que no conocemos. No conocemos 2 millones de genes microbianos, por tanto no podemos conocer exactamente el qué y el cómo. Sabemos, tenemos ideas, hay sintomatología clínica, después hay análisis específicos por ADN microbiano, pero que eso no es el santo grial. Esas son ideas que se tiene que poder encajar con el sistema complejo de esa persona biopsicosocialmente. Entonces, por eso una disbiosis no es lo mismo en ti que en mí, porque además tenemos una marca individual de nuestra microbiota de nuestros primeros 2 años de vida. Por tanto, vender un probiótico como algo maravilloso, cuidado, ¿no? O por tomar un alimento fermentado que tiene unos beneficios increíbles, excepto cuando tengo un ecosistema individualizado susceptible a, y entonces ese fermento, ese producto fermentado, alimento fermentado, ¡buah!, me sienta como un tiro. Pues no te lo tomes. Lo primero, no, pero es que me han dicho, porque he leído que eso es súper bueno. Que no te lo tomes, que no te tiene que dar sintomatología. Y Claro. si hay sintomatología, no te lo tomes y puede que no haya ningún problema o que haya un problema. Entonces, en el mundo de la microbiota, cada vez que sé más, sé menos. Y porque es muy complejo y de verdad, la evidencia, esto es una creencia propia,
y con justificación de grupo de investigación, creo que la evidencia actual, la evidencia científica actual, no está preparada y no tiene los métodos para poder comprender un sistema tan absolutamente complejo como es la microbiota y sobre todo el microbioma. Es decir, es que es tan complejo que no podemos, el ser humano siempre nos encanta ponernos encima de todo y dominar el mundo. Y tenemos que ser un poco más humildes y decir, bueno, de momento entendemos muy poco. Que hace 15 años, Luis, hace 15 años que empiezan a salir publicaciones y descubrimos el órgano olvidado. No nos pretendamos que en 15 años seamos dominadores de algo que no comprendemos. Ahora sí digo, hay información y esa información es coherente, tiene sentido común y después hay que individualizar al máximo posible las intervenciones para que una intervención general, mira, si descansas bien, tienes más números de tener más salud. Si no fumas, tienes más números de tener más salud. Pero no es, este probiótico va a salvar la vida. Por favor, huid de estos mensajes porque son horrorosamente mafiosos. Y además me lo están diciendo mucho, ¿eh? Me preguntan mucho sobre, pues te tomaste la cápsula del probiótico mágico del momento y ya está, y solución, porque claro, en realidad están tomando conciencia de que el tubo digestivo, digamos que la microbiota sobre todo, es muy importante y al ser muy importante, en realidad la pastilla lo que hacen es quitar su responsabilidad. Es decir, en vez Claro. de cambiar de estilo de vida, alimentarse bien, llevar una alimentación basada en plantas con mucho prebiótico, meter probióticos de forma natural, pues claro, te tomas tu pastilla y ya está. Es mucho más fácil. Pero Mucho por más eso, fácil. por eso ahí en el libro, ¿no? Hablo sobre todo en el capítulo de decisiones valientes y qué significa una decisión inflamada e incluso un concepto mira, creé, estaba corriendo y cuando voy a correr, pues joder, es increíble la mente, como el factor neurotrófico Te derivado iluminas. del cerebro genera, ¿no? Y digo, ostras, conducta disbiótica, digo, joder, cómo me ha molado eso me ha molado como eslogan, ¿no? Pero realmente es así, es decir, no pretendamos, ¿no? Basar nuestra salud en algo que viene de fuera hacia nosotros. No, 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 no. La salud es directamente proporcional a tu toma de decisiones. Esa toma de decisiones puede estar inflamada por un sistema inmune activo, por una disbiosis, por descansar mal o por creencias establecidas, creencias neurológicas establecidas. Pero olvidémonos de que tomar una pastilla me va a arreglar la vida. Es que eso es tirar absolutamente el dinero. Y de hecho, yo en consulta y yo a mis alumnos en nuestro posgrado en Regenera, en psiconeuroinmunología, siempre les digo lo mismo. Digo, quizás estés con el profesor que menos suplementos va a utilizar porque sobre todo hay que cambiar vidas. Y no con la pretensión de prepotencia de cambiar una vida, no, no, de empoderar y de hacer ver, de utilizar el canal de la comunicación persuasiva para, para poner, a veces, ¿no? Le explico a mis terapeutas, que poner contra las cuerdas al propio paciente para que descubra sus propias mentiras, ¿no? Sus propias creencias que creen que son verdad, pero que son excusas, son cortinas de humo, decía un gran amigo y profesor de nuestro posgrado, Bernardo Ortín, ¿no? Que las palabras son las cortinas de humo de nuestros verdaderos deseos. Y nos pegamos unas cortinas de humo increíbles, ¿no? Entonces, el empoderar a una persona a que comprenda qué le está pasando, ya que si no eres tú el que te vas a mover, olvídate de tomarte una pastilla, olvídate de tomar lo que quieras, porque no va a cambiar nada. Ahora, vas a gastar mucho dinero, te vas a quejar mucho y otra cosa que he probado y no me ha servido y estas cosas. No, levanta el culo y a por tu salud. Ahí, mira, este es el mensaje del libro, de este tercer libro, este es el mensaje, es empodérate, entiende cuáles son estas creencias construidas en forma a tu propia persona, a tu propia salud y cambia. Algo que aprendí de Bernardo es que todo es así excepto cuando deja de ser así. Y eso es, bajo mi punto de vista, la salud. Y como dice un gran amigo mío, y lo más importante es ser feliz. Pero claro, hay que reconstruir la palabra felicidad, que no significa estar happy todo el santo día, sino que vivir con felicidad las cosas
menos agradables de la vida, viviéndolas con la misma paz que la felicidad de vivir las cosas que nos aporta la vida y que son quizá éxitos. Para mí esa es la clave. Después de ver miles y miles de pacientes en 20 años, te voy a dar este mensaje, que es la clave es poder soltar, es poder comprender, es poder darte el permiso para cambiar, para sentir y lógicamente empoderarte y decir, mira, los hábitos de vida son estos y ya está. Es que no sé si hacer deporte, perdona, no sé si hacer deporte. Pues si el deporte es una necesidad, no es ninguna opción, no tienes ninguna opción. Ahora no sé si voy a comer bien o no, no sé si me pongo... Déjate que comer bien es una necesidad, que alimentar a tu microbiota es una necesidad vital, no es ninguna opción, ¿no? Ahora me voy a ir a dormir a una hora buena para poder descansar. Voy a coger esa opción. No cojas esa opción, que eso es una necesidad. Entonces, cuanto menos inflamado y cuanto menos cargado está nuestra vida, recuperamos el instinto. Ese instinto que hablabas de tiempos, de años y años atrás, el ser humano tenía, ¿no? Dormía cuando no había sol, se levantaba cuando había sol y se movía pues, para ir a buscar alimento, y eso activaba un circuito mesocorticolímbico y nigroestriado para en la búsqueda y tener recompensa. Pero si es que al final la salud es muy sencilla y cierto es, nos lo complicamos mucho por creencias, y también hay que decir, todos los mensajes que nosotros nos llegan a nivel de salud y mensajes oficiales son un desastre absoluto. Entonces, pues sí, pero podemos, pero se puede. Coño, que son 20 años de experiencia clínica y he visto tantas transformaciones de personas, yo mismo, y es lo que hay. Esta intervención no tiene un nivel de evidencia ya. ¿Y qué nivel de evidencia tiene tomar 5 fármacos a la vez? ¿Me puede explicar alguien qué evidencia tiene? ¿Una evidencia? Sí, hay 500.000 personas en un ensayo clínico estudiando la interacción de 5 fármacos a la vez. ¿Verdad que no? Pero ¿sabes qué ocurre? Que el 60% de las personas mayores de 65 años están con esa práctica clínica médica, y perdóname, eso es pseudociencia porque no hay ningún estudio ni de evidencia A ni de evidencia B que eso sea sano. Y por eso, bajo mi punto de vista, tenemos que ser críticos y tenemos que tener sentido común. Entonces, ¿cogemos la evidencia? Claro que sí, hay que coger la evidencia, pero también cogerla un poco con pinzas. Es decir, esto no está demostrado, pues no lo voy a hacer. A ver, ¿tiene sentido común? Pues no pasa nada. Mira, está demostrado científicamente con evidencia que si acude un paciente a tu consulta y eres simpático, la consulta va a ir bien. Pues no hay una evidencia sobre esto, ya la he buscado, pero no hay una evidencia. Pero mi sentido común dice, pues si hay una empatía y si hay una conducta agradable y si mi despacho pues presenta una conducta agradable y demás, la sesión va a ir mejor. No, pero no hay evidencia. Entonces, pues no le hablo al paciente. Pues le pongo una nota, digo, usted cite los síntomas y le receto algo porque eso tiene evidencia. Se nos está yendo de madre y hay que recuperar ese sentido común. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo siempre digo que hemos transformado la ciencia en una nueva religión donde si no está demostrado no es verdad, no aparece en la Biblia, que es la nueva ciencia. Claro. Y a mí me gusta decir que lo que no está demostrado hoy no quiere decir que no sea verdad, quiere decir que a lo mejor se demuestra dentro de 5 años O no, o no hace falta demostrarlo. o no Claro, se demuestra y no claro. pasa nada, ¿no? Y no se demuestra y no pasa nada. Es decir, las redes sociales han ido muy bien, nadie nos ha explicado cómo funcionan, y cuando hay estudios de neurociencia sobre las redes sociales te asustas, ¿sí? Que Facebook apareció en 2008 y que nadie nos explicó cómo funciona, ¿no? Y eso altera nuestro cerebro de una manera espectacular. Entonces, esta religión de tener que debatir, esto es muy pesado, ¿no? Porque llegó un momento, yo recuerdo en Twitter, digo, wow, salgo de estos debates, porque si te decías algo o presentabas un paper, y si el paper ya era chulo, pero si no era de una revista y con un nivel de evidencia o una revisión sistemática y demás, pues entonces no ganabas, ¿no? Y, increíblemente aburrido, es un gasto energético absolutamente aburrido, depende qué foros de debate, ¿no? Pero si no está demostrado, no pasa nada. Es decir, ¿tiene sentido común? Pues ya está. Pues fantástico. Es fantástico. Y vuelvo a decir,
Yo estoy en la posición de la ciencia, yo he sido colaborador e investigador en un grupo súper pionero sobre microbiota y cerebro. Y lo que más he aprendido es decir, madre mía, qué poco sabemos, qué chulo lo que estamos descubriendo, pero apliquémonos, por favor, el sentido común. Yo recuerdo en el grupo que decían, me decía siempre el jefe de investigación, Xavi, me dijo un día, ¿no? Tú que sabes tanto de alimentación y hablas tanto de la alimentación, ¿qué es lo que tiene que comer el ser humano? Y dije, ostras, digo, mira, digo, pues bien no lo sé, bien no lo sé. Si te puedo decir algo muy corto, un mensaje así como muy claro, es lo que inflame menos o lo que no inflame. Eso sería lo primero, digo, y el segundo apellido que te pondría a esta cita sería lo que no toque las narices a la microbiota o que le toque menos las narices a la microbiota. Le encantó. Dijo, pues te lo regalo, utilízalo donde quieras, ¿no? Entonces, en algo que era así en el grupo, ¿no? Pues, ¿cómo podía ser que en el hospital, en la cafetería del hospital donde yo estaba como investigador, pues en la cafetería el cuadro más grande era un croissant, ¿no? Entonces decía, pero ¿qué se nos está yendo de las manos? ¿No? Y al lado del ascensor, la máquina de refrescos, sin decir el nombre, porque nunca quiero decir más nombre, pero todo el mundo sabe qué máquina de refrescos, ahí en un hospital, ¿no? Entonces, por favor, a ver, me estás pidiendo un paper de evidencia y hay una puñetera máquina de porquería en el hospital. ¿Se nos está yendo de las manos o qué? ¿No? Decía, ¿y por qué? Por ejemplo, este fue muy bueno cuando enseñamos, mira, dos papers, dos ensayos clínicos en humanos de por qué comer menos veces al día es mejor y metabólicamente hablando, ¿no? Entonces, yo estaba en el grupo de endocrinología, ¿no? Entonces me decía, bueno, es muy interesante esto, hay que ver y valorar, pero si esto ya está, ¿por qué el grupo de endocrinología del hospital no le dice a los pacientes ya con prediabetes o diabetes tipo 2, por favor, bajar la ingesta de comidas, ¿no? Muy interesante. Mira, haz una revisión de todos los años, de todos los artículos que hay, hacemos un proyecto y llevamos, y digo, no, yo no voy a hacer el trabajo de mi vida en ciencia para desmentir algo que no es ciencia. Entonces, no lo hago y no lo hice, ¿no? Pero por eso falta sentido común, ¿me explico? Entonces, abogo mucho a esa falta y a esa recuperación del sentido común. Mira, en torno a esto que decías, yo tenía un profesor que decía, estamos descubriendo que el agua moja. Pues yo creo que es un poco eso que Pues estamos eso. descubriendo. Tú hablas de las bajas ingestas, ¿no? Y en realidad tenemos ahí civilizaciones que hablaban de estas cosas, que practicaban comer menos, porque yo creo que somos la primera civilización que comemos como 10 veces al día, Claro, 1 kilo cada vez. Es claro, como una exageración, ¿no? Y entonces es claro. como que estamos, como es, con esta religión de tener que demostrar todo, ¿no? Al final estamos descubriendo cosas que ya están descubiertas, pero Exacto, necesitamos como demostrarlo para afianzar exacto, que está en nuestro libro sagrado. Bueno, todas exacto. las civilizaciones tienen un libro sagrado y yo creo que el nuestro ahora pues es el libro de la ciencia. Eh, Sí, y bueno, sí. está bien, tiene sus Pues cosas buenas y sus cosas malas como todos los libros correcto. sagrados. Vuelvo a decir, no solo critico, hay cosas muy positivas, pero tendríamos que dar una vuelta. Totalmente. Xavier, muchísimas gracias. Nos quedamos ya sin tiempo. He disfrutado mucho de tu charla. Gracias. Espero que los que estén al otro lado le hayan disfrutado tanto como yo. Me llevo mucha información y conceptos nuevos para mí. Te agradezco infinito que hayas estado con nosotros y mucho éxito con tu primer cerebro. No está en tu corazón, en tu cabeza. Cabeza, en tu cabeza. Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar en tu audiencia y mando un fuerte abrazo a todos y que cada uno tome decisiones valientes para recuperar la salud. Eso.